Hoy vamos a analizar cómo el lenguaje del cómic actual ha sido transformado por las series de televisión o directamente por este mundo tan rápido que nos rodea. Dentro del noveno arte tenemos que diferenciar los géneros que podemos tener. Hay decenas de ellos, por supuesto, y cientos de subgéneros, pero lo más básico siempre es separar el cómic americano del europeo. Eso en Occidente. El manga, el cómic japonés, no lo vamos a tratar aquí, pero llevaría por los mismos derroteros, sobre todo tras las grandes series comerciales como podría ser Dragon Ball, Naruto o One Piece. Pero sobre todo nos vamos a referir al lenguaje del cómic dentro de los cómics comerciales. Y por comerciales no entendáis algo malo, sino por los más conocidos, que no son necesariamente malos, sino al contrario. Y como supondréis, estos son publicaciones mensuales de grandes compañías americanas. Nos vamos a centrar en esto básicamente por lo que he dicho. Llevan a más público. Son las que más soporte dan cuando se trata de series de televisión y películas y mueven millones de dólares, excepto los Cuatro Fantásticos. Si por ejemplo quisiéramos ir al cómic europeo, al ser una publicación anual y mucho más elaborada que una mensual, fracasaríamos en este intento de ver ahí una agilidad, una influencia por todo este mundo moderno, por estas series modernas, ya que no necesitan un cliffhanger porque son publicaciones anuales o cada más tiempo, no necesitan ese continuarás, son más espaciadas en el tiempo y suelen ser historias más cerradas. Ojo, no estamos diciendo que las colecciones europeas no tengan estos recursos, simplemente que en América, en Estados Unidos concretamente, es mucho más habitual. Tenemos que entender que aunque el cómic se ha ido haciendo adulto, al principio de su existencia era para consumo rápido, sin más. Eso de las novelas gráficas o formatos recopilatorios en tapa dura es una invención de los años 80. Antiguamente los cómics eran de leer y tirar, y se consideraban para niños y los autores tampoco es que estuviesen muy reconocidos. Era trabajo para dar de comer, nada más. Palomitero. Si nos centramos en el cómic americano, dejando de lado lo europeo, podremos ver cómo todo empezó en las tiras dominicales, donde había que contar una historia muy corta y el cliffhanger, ese gancho final, tenía que ser muy potente. El Príncipe Valiente y Flash Gordon son claros ejemplos de estos comienzos en la prensa. La publicación en cómics de aventuras de grandes héroes empezaría con la aparición de Superman y Batman, como todos sabéis, al final de los años 30. Aunque ahora esos cómics son, no vamos a decir ilegibles, simplemente porque no queremos faltar respeto a todo lo que supuso y a ese origen, a esa base de esta ficción que tanto nos gusta, sí es cierto que mantenían un lenguaje propio, basado en el pasado, y bueno, con un movimiento y unas viñetas que, bueno, se adecuaba a ese ritmo de vida, y el texto era más que nada un apoyo al dibujo. El cómic como medio de expresión independiente fue creciendo hasta alcanzar un segundo renacer de las manos de Marvel Comics en los años 60. Pero lo más importante de todo eso es que el cómic era y es un arte en sí mismo. Así como el cine se denominó séptimo arte, hemos empezado este vídeo hablando de este noveno arte. Y es que tiene su propia estructura, sus propias reglas. Hasta aquí más o menos claro, pero vamos a dar un salto grande y nos vamos a la época actual y nos damos cuenta de que poco a poco esa cultura del cómic se va adaptando a otros medios más mayoritarios como son el cine y la televisión, y sobre todo cuando hablamos de televisión hablamos de plataformas de series modernas. Y amigos, ese pastel es el público potencial de estos medios y es mucho mayor que el cómic. Por tanto, vemos cómo los cómics mensuales, los cómics de superhéroes, se amoldan a los medios masivos que paradójicamente adaptan sus historias. Es como una pescadilla que se muerde la cola. El cine marca mucho las colecciones que sacan al mercado, eso es evidente, pero parece que las series de televisión, por su formato, son las que están llevando el cómic a ser una especie subsidiaria en viñetas. Y en eso radica el problema. El cómic se nutre del cine y el cine se nutre del cómic. El lenguaje de la serie de televisión es muy distinto al narrativo del cómic, y el problema de las colecciones mensuales es que están cogiendo giros de la televisión que transforman su forma de contar historias.
Ya hemos hablado de los cliffhangers espectaculares, muchas veces sin un sentido aparente o directamente simplemente sin sentido. Parece que lo importante es dar al lector algo de qué hablar sin importar el resto de la trama. Pero tampoco podemos olvidarnos del ritmo narrativo. Antiguamente en unos tebeos pasaban una miriada de situaciones en un episodio. Si era una saga, ya era la releche de giros argumentales. Actualmente una saga, o que ocupa 6 números, sería un equivalente a un número de antaño. El ritmo narrativo parece haber cogido vacaciones y adormecido los acontecimientos que se ralentizan sin pasar nada. Es decir, resumiendo, se estira la trama. Eso sí, el cómic contemporáneo es más maduro y los diálogos son más naturales. Entendemos las reglas del universo en el que viven y por lo tanto nos resulta mucho más normal, mucho más entendible, mucho más creíble y ya no es una narración para niños. Pero cuando el noveno arte se hace mayor en todos sus aspectos. Y eso es lo mejor que podemos decir desde que entramos en el siglo XXI y dejamos atrás esos infames años 90, que no nos gustaron mucho ni en cómic ni en adaptaciones. Otra cosa es el formato del cómic, ya que su forma de narrar la historia es distinta. Antiguamente era muy difícil ver una splash en un cómic, es decir, página completa con una sola viñeta en vez de varias. Una especie de póster, digamos. Actualmente es casi imposible leer un cómic sin varias splashes en su interior. ¿Y sabéis por qué pasa eso? Puede ser porque el dibujante se considera un gran artista de éxito y decide que tiene que poner su obra de arte y aprovecharse de esas 2 páginas. La otra respuesta es que la narración, como hemos dicho antes, va más lenta. Y si tú ocupas doble página entero, significa que ahí la trama no va a avanzar. Vas a conseguir ahí un efecto argumental, un efecto visual, y es que la narración va más lenta y el texto ha disminuido considerablemente. Y esto es, en parte, por la influencia de la televisión. Si te lees un cómic de los años 80, para muchos la década prodigiosa, puedes tardar 15 minutos. Un cómic actual te lo ventilas en 2 o 3 minutos, no compensa. Muchas veces dejas acumulados los tebeos en pilas y luego los vas leyendo como si fueran sagas. Y es que eso mismo es lo que está pasando. Los cómics ya no se diseñan como historias que contar, sino como sagas. Como si fueran una temporada de televisión que luego va a salir junta en una muy buena edición, pues lo mismo pero en tapa dura. Y olvidaros de numeraciones largas como antaño. Ahora se te renumeran las series una y otra vez con nuevos principios, nuevos números 1, emulando así diferentes temporadas. En fin, estos son los motivos principales por los que consideramos que el cómic está teniendo esa mutación. ¿Te gusta? ¿Consideras que es un cambio a mejor? ¿O te quedas con cómo eran las cosas antes? O bien, te pueden valer las 2 cosas y saber disfrutarlo de todas maneras y entonces vas a ser feliz igualmente. Y de eso va esta web, de las cosas que nos hacen felices. Así que te recomendamos que este artículo, como pertenece a esta web, lo visites en la propia web y lo veas más desarrollado en formato escrito. Pero también en la propia web hablamos de las cosas que nos gustan y que nos hacen felices, como son los cómics, las series, los videojuegos, los libros, todo este mundillo que tanto te agrada y que por lo tanto te recomiendo que nos sigas en redes sociales, ya sea a través de Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea, porque pasas a formar parte de nuestros sorteos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un saludo.